Aprendí a tocar la guitarra un poco cuando tenía unos 6 años, así que comencé a escribir melodías para los poemas. No me reconocen. Digo, oye, hombre, ¿no te das cuenta de que... El legendario artista Willie Nelson, que toca música que fusiona reggae, electrónica y country, es conocido por sus actuaciones en vivo electrizantes. Su excepcional presencia escénica y talento particular le ganaron muchos admiradores. Aún así, tuvo dificultades para controlar su abuso de sustancias y tomar decisiones sensatas a lo largo de su carrera. ¿De qué maneras afectaron las malas decisiones que tomó a su carrera? Únase a nosotros mientras investigamos las circunstancias que rodearon la trágica vida y muerte de Willie Nelson. Podemos comenzar ahora. Es necesario entender la historia de Willie Nelson y su ascenso a la fama antes de profundizar en su terrible vida y fallecimiento. Willie Nelson llegó, nacido en esta tierra en la modesta ciudad de Abbott, Texas, el 29 de abril de 1933, hace más de un siglo. En sus años más jóvenes luchó para salir adelante debido a problemas financieros, circunstancias difíciles y un estándar de vida empobrecido. Buscando un futuro más prometedor, su familia partió de Arkansas en 1929 y se estableció en Texas. Según el árbol genealógico de Willie, su abuelo era herrero, su abuela era procesadora de algodón y su padre era mecánico. Para ayudar a su hermana Bobby y a Willie, se unieron como familia. Muchas personas creen que la mamá de Willie se fue poco después de que él naciera porque no podía manejar todas las dificultades. Después de que el padre de Willie y Bobby se fue y se volvió a casar, su abuelo los acogió. Había un rayo de esperanza en esta situación sombría. Esto preparó el camino para la carrera legendaria de Willie Nelson. Su pasión por la música fue despertada por el hecho de que los abuelos de Willie eran profesores de música en Arkansas. A pesar de la mayor fama de Bobby como cantante, Willie ya tocaba la guitarra a los 6 años, gracias a un regalo de su abuelo, y pronto dirigía himnos gospel en la iglesia local. Un vacío tremendo se creó en el corazón de Willie cuando su abuelo falleció trágicamente a causa de una enfermedad. Willie tuvo una reacción terrible ante la muerte de su abuelo. A menudo la comparaba con perder una parte de su corazón. Esta pérdida hizo que la ausencia de sus padres se sintiera aún más claramente, y también reavivó sus sentimientos de abandono. Como mecanismo para afrontar su dolor, había aprendido suficientes acordes de guitarra para tocar adecuadamente. Willie comenzó a escribir su primera canción a la temprana edad de 7 años, y a los 9 años, empezó a tocar la guitarra y se unió a una banda local llamada Bohemian Polka. Como resultado de su modesta crianza, Willie demostró desde temprano que era fuerte y tenaz. Cosechar algodón era un trabajo de verano típico en Abbott, y Willie ayudaba a su familia haciéndolo cuando era un niño pequeño. Aún así, buscaba otras formas de ganarse la vida y eventualmente empezó a odiar esta responsabilidad. Comenzando a la tierna edad de 13 años, Willie continuó actuando durante la escuela secundaria, presentándose en honky-tonks, salones de baile y bares. Pudo mantenerse y perfeccionar sus habilidades musicales al mismo tiempo. Aunque los primeros años de Willie Nelson estuvieron marcados por dificultades económicas y la ausencia de sus padres, también forjaron su perseverancia y pasión por la música. Sus abuelos inclinados hacia la música sentaron las bases para su reconocida carrera durante sus años formativos. A pesar de soportar una crianza desafiante, Willie Nelson logró uno de los mayores logros de su vida. Obtuvo un título. Willie trabajó incansablemente para superar los obstáculos que le plantearon sus humildes comienzos. Comenzó su carrera académica y dejó una marca imborrable en Abbott High School. Willie fue un prodigio intelectual que destacó en más de un deporte. Además de ser un parador en corto excepcional en béisbol, era un guardia destacado en fútbol americano y una parte integral de la NBA. Willie sobresalió tanto en lo académico como en sus aventuras musicales. Los domingos por la mañana tocaba en Hillsboro como guitarrista para una banda de honky tonk de Texas. Además de eso, Willie fue empleado de una casa de empeño, operador telefónico, cortador de árboles para la compañía de electricidad local y un futuro criador de cerdos de los Future Farmers of America. Todas estas diferentes cosas moldearon su carácter y ética de trabajo. Willie se unió al ejército de los Estados Unidos en 1950, el año en que se graduó de la escuela secundaria. Aviones de combate. Debido a problemas de salud, su carrera militar terminó abruptamente después de solo 9 meses. A pesar de este obstáculo, Willie persistió. Martha Matthews fue la primera de sus 4 esposas con quien se casó para 1952. Estuvieron casados por una década y criaron a 3 hijos. Willie se unió a una fraternidad y estudió agricultura durante su tiempo en la Universidad de Baylor. 1954.
1956. En su búsqueda de la felicidad, William continuó realizando trabajos ocasionales incluso mientras seguía estudiando. Después, probó suerte en varias ocupaciones diferentes, como podador de árboles, fabricante de sillas de montar, portero de discoteca y vendedor de repuestos de coches. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en ciertas partes, nunca estaba satisfecho. El compromiso inquebrantable de Willie Nelson con la música lo llevó a abandonar las metas de su vida y perseguirlas con todo su corazón. Unirse a la banda de Johnny Bush fue un momento decisivo en su regreso a la industria musical. Con el paso del tiempo, Willie comenzó a restaurar progresivamente su equilibrio. En su tiempo libre, Willie ponía discos en K-pop, cautivando a los oyentes con su guitarra y canto. Aprovechó esta oportunidad a pesar de su falta de experiencia relevante, y su carrera despegó desde allí. Willie dio un gran salto en su carrera cuando el dueño de la estación de radio notó su energía y potencial y lo reclutó. En consecuencia, ¿qué hizo Willie Nelson para volverse famoso y qué decisiones tomó que llevaron a su caída? Si quieres averiguarlo, sigue mirando. En 1955, Willie Nelson enfrentó una gran decepción cuando Sarge Records, una compañía local, rechazó sus cintas de demostración. Mientras Willie se mudó a San Diego en busca de mejores oportunidades, encontró dificultad para conseguir empleo. Ese mismo año, usó el equipo de la estación de radio para grabar sus sencillos debut, The Storm Has Just Begun y When I've Sung My Last Hillbilly Song. En anticipación a la llegada de su madre para recogerlo, continuó su viaje a Portland, Oregon, con la esperanza de comenzar de nuevo. Sin embargo, Willie fue abandonado en una zanja por su madre y decidió pasar la noche allí. Al romper el día, se vio obligado a tomar un tren a Eugene. Kvan de Vancouver, Washington, terminó reclutándolo, lo cual fue un golpe de suerte. El lado B de su sencillo de 1956, No Place for Me, presentaba Lumberjack de Leon Payne, que fue un esfuerzo fallido para lograr un éxito. A pesar de este revés, Willie continuó tocando en clubes nocturnos de Vancouver y persiguiendo una carrera como DJ de radio. Cantó en un club nocturno de Colorado a menudo en su búsqueda del premio mayor. Un rayo de esperanza apareció con el nacimiento de su hijo Billy en 1958. Se mudaron a Houston, Texas en busca de mejores oportunidades. Willie pasó por el Squire Ballroom para conocer a Larry Butler y ofrecerle algunas de sus propias canciones mientras estaba de viaje. Butler le dio a Willie un préstamo de $50 para alquilar un apartamento, aunque no le daría $10 por la canción. Willie y su familia actualmente residen en Pasadena, Texas, que está cerca de Houston gracias al préstamo que tomó. Además de sus otros trabajos, trabaja como DJ de apertura para una estación de radio local. En este momento, Willie grabó 2 canciones: Hombre con el Blues y Qué manera de vivir, Mansión de la Miseria. Sin embargo, su suerte comenzó a cambiar cuando el profesor de guitarra Paul Buskirk lo contrató para enseñar en su escuela de música. Algunas de las grabaciones de Willie, Family Bible y Night Live, fueron vendidas posteriormente a Buskirk por $50 y $150 respectivamente. Con el éxito de Family Bible en 1960, Willie Nelson finalmente rompió. Desde los primeros días de grabar sus canciones y enfrentar el rechazo hasta su eventual ascenso a la popularidad con Family Bible, el viaje de Willie es un testimonio de su determinación y su obsesión inquebrantable con la música. Cuando Willie Nelson decidió hacer de la música su carrera, empacó su vida y se mudó a Nashville, Tennessee, en 1960. Sin embargo, firmar con una discográfica resultó ser un desafío para él. No obstante, Willie siguió adelante hasta que frecuentaba los mismos bares y clubes que las celebridades de primera categoría. Fue entonces cuando las cosas empezaron a mejorar para Willie. Mientras tocaba, Cochran, un famoso compositor de Pamper Music, descubrió el extraordinario talento de Willie. Después de ver actuar a Willie Nelson, Cochran convenció a Smith para que pagara dinero extra a Nelson, de modo que pudiera firmar con Pamper Music. Cuando Faron Young escuchó a Willie tocar Hello Walls en Tootsie's Orchid Lounge, fue un punto de inflexión en su vida. Young tuvo una necesidad abrumadora de grabar la canción después de escucharla. Esto abrió puertas para que Willie colaborara con grandes como Ray Price y Patsy Cline. Las versiones de otros artistas de las canciones de Willie tuvieron mucho éxito. Un excelente ejemplo de esto es el matrimonio de Patsy Cline y Charlie Dick, quienes fueron presentados a la canción de Willie de manera fortuita, a través de una máquina de discos. Inquisitivo presionó a Willie por más detalles.
La versión de demostración de Crazy, que Willie le tocó, se convirtió en una de las canciones de jukebox más populares de todos los tiempos. Con el tiempo, Patsy Cline grabó una versión de la canción. Cuando el talento de Willie fue reconocido en agosto de 1961, fue contratado por Liberty Records. El año siguiente vio la publicación de los primeros 2 sencillos de Willie. Uno de ellos alcanzó el número 1, y el otro entró en el top 10. Su álbum debut, And Then I Wrote, fue publicado en septiembre de 1962 tras una exitosa estancia con Liberty Records. La distintiva combinación de guitarra y ritmos de jazz, así como la originalidad de sus letras, hicieron que la música de Willie se destacara. El camino que recorrió Willie estuvo marcado por una voluntad inquebrantable y persistencia. No solo era un compositor talentoso, sino también un intérprete fenomenal. En 1963, en Sin City, Shirley Collie se casó con Willie, convirtiéndose en su segunda esposa. Aproximadamente al mismo tiempo comenzó a trabajar en la sede costera de Pamper Music. Sin embargo, rara vez tenía la oportunidad de interpretar música debido a todas las exigencias de su trabajo. Consecuentemente, decidió fugarse a un rancho fuera de Nashville en busca de paz y tranquilidad. Cuando Fred Foster de Monument Records firmó con Willie en 1964, su carrera dio un gran salto adelante. Gracias a esto, Willie pudo lanzar la canción I Never Cared for You. A finales del año había asegurado un arreglo lucrativo que le haría ganar $10,000 anualmente, o más de $100,000 en 2024. Este acuerdo masivo fue un punto de inflexión en la carrera de Willie y fue indicativo de su creciente popularidad y de su tenaz genialidad. Para 1970 la carrera de Willie Nelson se había derrumbado. Estaba gastando todo su dinero de las canciones en giras inútiles, por lo que dejó de ganar dinero. Su segundo matrimonio con Shirley Collie terminó en un divorcio en 1970, añadiendo insulto a herida. Para echar sal en la herida, descubrió hacia finales del año que su rancho se había incendiado. Salió a buscar un gran cambio después de reconocer que lo necesitaba. Con su mensaje optimista y su posición entre las 30 más populares en 1971, su canción Soy un recuerdo fue un faro de esperanza. El impulso intensificado, sin embargo, fue de corta duración. El sello discográfico RCA Records amenazó con archivar permanentemente los discos de Willie en 1972, a menos que renovara su contrato de manera anticipada, haciéndole una solicitud urgente. Sentía que iba a desmayarse por todos sus problemas, y este estrés adicional estaba empeorando las cosas. Willie Nelson tocó fondo cuando se sintió tan abrumado y desesperado que se tumbó en la carretera listo para ser aplastado por un coche que pasara. Las constantes discusiones y el consumo excesivo de alcohol hicieron que su primera esposa, Martha, lo dejara. Shirley inició el proceso de divorcio al enterarse de su hijo de una unión anterior con Connie. Willie se mudó con Connie y su hija recién nacida, Paula, ya que no tenía otro lugar a donde ir. Decidió renunciar a la música al ver lo pocas posibilidades que tenía de ser famoso. Al igual que Willie Nelson, puedes salir aún más fuerte si soportas los momentos difíciles. Más tarde ese año, Nelson decidió retirarse de la música y mudarse a Austin, Texas. Encontró un vigor renovado y emoción en medio de la vibrante escena musical hippie. La superestrella de la música country, Willie Nelson, encabezó el último día de la Dripping Springs Reunion, un evento de 3 días que los organizadores esperaban que se convirtiera en una tradición anual. A pesar de la asistencia mediocre, Nelson quedó profundamente conmovido por el concepto y procedió a establecer su propio evento anual, el Picnic del 4 de julio al año siguiente. Para resolver una disputa con la compañía discográfica RCA, Nelson buscó la ayuda del manager Neil Reschke. Nelson estaba decidido a regresar a la industria musical. Gracias a su experiencia en negociaciones, Reschke consiguió que RCA devolviera $14,000 y cancelara el contrato de Nelson. Con esto resuelto, Nelson pudo firmar un nuevo contrato con Atlantic Records, convirtiéndose en el primer artista de country del sello y ganando $25,000 por año. Nelson formó una banda llamada The Family y comenzó a escribir canciones para su próximo álbum una vez que fue libre de hacer lo que quisiera. Comenzó a grabar Shotgun Willie en febrero de 1973 en Atlantic Studios en la ciudad de Nueva York, aunque el álbum ya había recibido muchos elogios para entonces. El álbum recibió críticas mixtas y fue muy esperado por los expertos de la industria musical, pero fracasó en taquilla. El tremendo cambio estilístico en Shotgun Willie llevó a muchos a decir en broma
que Nelson aclaró su garganta y descubrió su verdadera voz. Un cambio importante ocurrió en la vida de Willie Nelson durante este tiempo. Un álbum excelente, Shotgun Willie, está basado en la fascinante biografía de Willie Nelson. Cuando la hija de Nelson se casa con Steve, la historia comienza. Steve permaneció impasible y fue una causa continua de problemas a pesar de los repetidos intentos de Nelson de razonar con él. Un día, Steve disparó en la casa de Nelson después de que Nelson intentara razonar con él nuevamente. Nelson, sacando su escopeta, se defendió ya que era notoriamente intolerante con ese comportamiento. Steve usó la escopeta de nuevo cuando secuestró al hijo de Nelson. Estos incidentes llevaron a que Willie Nelson ganara el apodo de Shotgun Willie. Nelson decidió dedicarse a la actuación profesionalmente a medida que su fama aumentaba en los años 70. Dicho esto, Nelson tenía mucho más brillo musical para compartir antes de este cambio. Al año siguiente, en 1974, lanzó Faces and Stages, su álbum. En este álbum, Nelson teje la historia de la ruptura de una pareja basada en sus propias experiencias de vida. Para que la gente pueda escuchar las perspectivas tanto del hombre como de la mujer, el álbum está dividido por la mitad. El álbum incluía la conocida canción, Bloody Mary Morning. Como si estuviera impulsado por un elixir mágico, Willie Nelson aprovechó una energía increíble y produjo y protagonizó el episodio piloto de Austin City Limits de PBS ese mismo año. Luego firmó con Columbia Records, asegurando un contrato que le dio completa libertad creativa gracias al éxito de sus álbumes anteriores. Esta libertad condujo a la creación de su famoso álbum de 1975, Red-Headed Stranger, que fue adorado tanto por los críticos como por los fanáticos. A pesar de la inicial reticencia de Columbia Records para lanzar un álbum dominado por guitarra y piano, Nelson y Waylon Jennings insistieron en su lanzamiento. El álbum incluyó el éxito número 1 Blue Eyes Crying in the Rain, una versión de la canción de Fred Rose que ya había sido lanzada como sencillo. Durante su gira de 1975, Nelson apoyó a las estaciones de PBS en el sur, promocionando Austin City Limits. El piloto se emitió primero en estas estaciones y luego a nivel nacional, lo que llevó a PBS a encargar 10 episodios más en 1976, lanzando oficialmente el programa. Jennings y Nelson, apodados Outlaw Country por su sonido rebelde que iba en contra del sonido convencional de Nashville, fueron los actos dominantes de música country a principios de la década de 1970. Su álbum de 1976, Wanted, The Outlaws, que contó con Jennings, Jesse Coulter y Tom Paul Glaser, solidificó su reputación como forajidos y se convirtió en el primer álbum de country en alcanzar el estatus de platino. Ese mismo año, Nelson lanzó The Sound in Your Mind, que alcanzó el estatus de oro en 1978 y platino en 2001. También lanzó su primer álbum de gospel, Troublemaker, que fue oro en 1986. A lo largo de finales de los años 1970, Nelson continuó disfrutando del éxito en las listas con canciones como Good Hearted Woman, Remember Me, If You've Got the Money, I've Got the Time, y Uncloudy. Con el lanzamiento de una popular versión de Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other en 2006, y su respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo, Willie Nelson ha sido un ferviente defensor de la comunidad LGBT. Su activismo político incluye apoyar a Beto O'Rourke de Texas y pronunciarse en contra de la política de separación familiar de la administración Trump. Como lo demuestra su interpretación de Vote 'Em Out para fomentar el cambio político, la defensa de Nelson no se limita a su música. Conflictos relacionados con la salud. Willie Nelson tuvo varios problemas de salud en sus últimos años como cantante, la mayoría de los cuales estaban relacionados con su estilo de vida poco saludable, particularmente su adicción a la marihuana. Esto fue a pesar de que tenía una presencia escénica fantástica. En 1981, mientras nadaba en Hawái, Nelson se colapsó un pulmón, lo que lo obligó a cancelar su espectáculo allí. Nelson fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día, lo que le causó neumonía a pesar de que los médicos le dijeron que dejara de hacerlo por un tiempo. Después de muchas crisis de neumonía, Nelson finalmente dejó de fumar, pero en 2008 comenzó a usar marihuana como sustituto sin humo. Esta decisión, sin embargo, llamó la atención sobre la seriedad del consumo de drogas de Nelson, ya que planteó preocupaciones sobre los posibles peligros del uso excesivo de marihuana. El síndrome del túnel carpiano, agravado por el intenso uso de la guitarra de Willie Nelson, fue uno de sus problemas de salud que requirió cirugía. Otro fue su notorio hábito de fumar. No habría habido actuaciones como se planeó, ya que Nelson tuvo que descansar de tocar la guitarra tras la cirugía.
demostró su adaptabilidad y agilidad en la industria musical al centrar su atención en la composición de canciones a pesar de este contratiempo. En el año 2012, mientras actuaba en Denver en un evento benéfico, Nelson sufrió otro contratiempo de salud. Su respiración se volvió difícil debido a la combinación de gran altitud y empiema, y fue ingresado al hospital sin demora. La buena noticia es que Elaine Schock, la publicista de Nelson, ha informado al público que está respondiendo bien a la terapia y se está preparando para su próxima presentación en Dallas, Texas. En 2015, Nelson decidió someterse a un tratamiento con células madre para sus pulmones, después de sufrir muchos episodios de neumonía y empiema. Este movimiento demostró su inquebrantable resolución de superar los obstáculos de salud y continuar con su carrera musical. En medio de su ya turbulenta existencia, Willie Nelson enfrentó otro desafío devastador cuando recibió una factura de impuestos de la asombrosa cantidad de $32 millones. Su manager, Ryshan, acumuló una deuda creciente con el Servicio de Impuestos Internos, IRS, después de no pagarles en 1976, mientras solicitaba extensiones de impuestos, según el descubrimiento. Nelson fue sorprendido por la magnitud real de la carga financiera, ya que originalmente había estimado que la deuda era de solo $200,000. Nelson, que enfrentaba la inminente amenaza de la bancarrota, luchó contra la desesperanza al elegir tener una mentalidad optimista. Bonnie D'Angelo, con quien se casó en medio de la crisis financiera, fue un apoyo fundamental para él y su familia durante este momento difícil. Su fortuna fue drenada por la montaña de deuda, pero su relación permaneció inquebrantable, un símbolo de fortaleza ante la adversidad. No fue hasta que Nelson comenzó a vender sus objetos de valor para pagar su deuda que su familia y sus fans se enteraron de sus dificultades. Increíblemente, sin embargo, sus amigos, familia y fans se unieron en la subasta para comprar las cosas de nuevo y devolvérselas a Nelson, demostrando el poder de la unidad y el compromiso inquebrantable frente a la adversidad. La historia de Willie Nelson de fumar mucho lo puso en muchas situaciones complicadas, incluidas muchas confrontaciones con las autoridades que resultaron en tiempo en la cárcel. Ya en 1974 en Dallas, Texas, Nelson ya enfrentaba varios cargos por posesión debido a su afinidad por la droga. Nelson se metió en otro lío en las Bahamas en 1977, solo 3 años después de su primer encuentro. Una serie de desgracias le ocurrieron a Nelson después de su gira con Hank Cochran, a quien había acompañado a las Bahamas. Debido a su llegada tardía al aeropuerto, Nelson y Cochran pudieron irse sin sus maletas, que luego les fueron entregadas. Sin embargo, los oficiales de aduanas encontraron marihuana escondida en los pantalones de Nelson durante la recuperación de posesiones, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento inmediato. En medio del encarcelamiento de Nelson, su amigo Cochran trabajó arduamente para conseguir su liberación bajo fianza. Después de que liberaron a Nelson, Cochran incluso trajo un paquete de 6 cervezas para compartir en un esfuerzo por animarlo. Nelson estaba en medio de su exuberancia cuando tropezó y cayó, llevándolo al departamento de emergencias y apagando el ambiente de celebración. Independientemente, Nelson se levantó de su caída y se presentó ante un juez, quien finalmente desestimó todas las acusaciones en su contra. Pero el juez fue bastante serio y prohibió a Nelson entrar a las Bahamas de por vida. Parecía que Willie Nelson no había madurado del todo después de sus encuentros previos con la policía y las repercusiones que estos trajeron. Cuando los patrulleros de carreteras de Texas encontraron marihuana en el vehículo de Nelson en Waco, Texas, en 1994, sufrió otro revés. Perdió la oportunidad de ganar un Grammy ese año porque tuvo que asistir a la ceremonia temprano debido a una próxima comparecencia ante el tribunal. Cuando Nelson regresó a W en 2006, sus problemas habían reaparecido. Servicios funerarios para Richard, realizados en St. Martin Parish, Mississippi. Los cargos contra Nelson incluyen posesión de marihuana y hongos alucinógenos, los cuales se enfrentó junto a su hermana Bobby y su manager. Nelson fue sentenciado a 6 meses de libertad condicional después del juicio. El 26 de noviembre de 2010, Nelson se vio nuevamente envuelto en problemas legales. Continuando con la historia, cuando Nelson regresaba a Texas desde Los Ángeles, su autobús de gira fue detenido cerca de Sierra Blanca, Texas, y las autoridades encontraron 6 onzas a bordo. El fiscal, Keith Bramlett, dudaba en sentenciar a Nelson a prisión, ya que la cantidad de involucrada era tan insignificante, incluso si se presentaran cargos en su contra. En cambio,
el juez ordenó a Nelson interpretar Blue Eyes Crying in the Rain como condición para su liberación de la cárcel y le impuso una multa de $100. Su fianza se fijó en $2,500. La jueza Becky Dean Walker, sin embargo, intervino y dijo que Nelson no estaba obligado a cantar la canción, a pesar de la recomendación de Bramlett en contrario. Joe Turner, que representaba a Nelson, posteriormente negoció un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía para reducir su sentencia. El acuerdo requería un periodo de revisión de 30 días y un pago de $500 por parte de Nelson para evitar una pena de prisión de 2 años. Pero el tribunal rechazó el acuerdo porque temía que mostrara parcialidad hacia los famosos. Según Bramlett, una sentencia de 1 año de cárcel era lo usual para la ofensa de Nelson. Por lo tanto, el caso podría ser desestimado o sometido al juicio de un juez diferente. Versiones de Willie Nelson de canciones de los Allman Brothers como Midnight Rider para la película Electric Horseman y On the Road Again para la película Honeysuckle Rose estuvieron entre los muchos sencillos exitosos lanzados por Nelson a finales de la década de los 1980. A lo largo de esta década, Nelson estuvo muy involucrado en duetos y colaboraciones con otros cantantes y compositores famosos, incluido Julio Iglesias en la canción A todas las chicas que amé. Mientras perseguía su carrera musical, la vida personal de Nelson dio un giro dramático en 1986 en el set de la película Stagecoach, cuando conoció a Annie D'Angelo. Cuando se le pidió a Nelson que cambiara su apariencia para un papel, fue como si las estrellas se alinearan y terminó conociendo a D'Angelo. Su encuentro fue el primer capítulo de una historia de amor caracterizada por la adoración y el respeto. Willie Nelson es un ícono estadounidense que superó muchos obstáculos en su camino de la oscuridad a la fama, cambiando la cara de la música y teniendo un impacto en temas en todo el mundo. La música de Nelson tiene un sonido distintivo que combina country con jazz, pop, blues, rock y folk. Su fraseo descentrado, su estilo vocal informal y su forma única de tocar la guitarra le han dado un atractivo tremendo y lo han establecido como una figura importante en la música country. Con el paso de los años, Nelson ha sido colmado de elogios y premios por sus tremendos logros. Como una leyenda en el género de música country, fue justamente elegido en el Sagrado Salón de la Fama de la Música Country en 1993. Después de 5 años, en 1998, Nelson recibió los prestigiosos Kennedy Center Honors, un reconocimiento a su significativa influencia en la sociedad y cultura estadounidense. En 2011 fue honrado por su contribución a causas como Farm Aid, con su admisión en el Salón de la Fama Agrícola Nacional, lo que demostró aún más su compromiso con la caridad y la defensa de los agricultores. En 2015, Nelson recibió el premio Gershwin, el honor más distinguido de logros de toda una vida otorgado por la Biblioteca del Congreso por sus notables contribuciones a la música y cultura estadounidenses, añadiendo otra pluma a su ya impresionante trayectoria profesional. La admisión en 2018 en el Instituto de Letras de Texas consolidó aún más la posición de Nelson entre los gigantes literarios de su estado natal y reconoció su habilidad como compositor. Los miembros del grupo de gira y grabación de Nelson The Family han estado allí durante toda su carrera musical, contribuyendo al desarrollo de su sonido y proporcionando un invaluable apoyo en el escenario. Acompañamiento: su hermana, Bobby Nelson, Paul English, baterista, Mickey Raphael, armonicista, B. Spears, bajista, Billy English, baterista y percusionista, y Jody Payne, guitarrista. Fueron los miembros originales de la banda. Varios miembros de la formación original han fallecido a lo largo de los años, dejando solo a Nelson, Raphael y Billy English. A pesar de los contratiempos, Nelson todavía lidera la Willie and Family Band en giras por América del Norte en el autobús biodiesel Honeysuckle Rose, que funciona con BioWillie, la empresa que posee Nelson. Como prueba de su resiliencia y compromiso inquebrantable con su arte y las causas que ama, es el miembro más viejo y el que ha vivido más tiempo de The Family Band. ¿Te gusta Willie Nelson? ¿En tu opinión es capaz Willie Nelson de hacer las paces? Publica tus opiniones en el espacio proporcionado. Gracias por ver esta película. Esperamos que la hayas disfrutado. Si deseas estar al día con las noticias de celebridades, solo haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla. Esperamos verte.